Vamos a leer versículos 11, 12 y 13 de Apocalipsis capítulo 19. Dice así: y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él, es decir, sobre el caballo blanco, era llamado Fiel y Verdadero, y en su justicia juzga y guerrea. 12. Y sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino solo él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado la palabra de Dios. En otras Biblias dice el verbo de Dios. Aquí vemos en los últimos tiempos, cuando el Señor Jesucristo viene sentado, montado en un caballo blanco. Dice: el que viene es fiel y verdadero, y juzga y hace guerra. Sus ojos como de fuego, y en su cabeza había coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, y sus ropas estaban teñidas en sangre, y su nombre era llamado la palabra de Dios. Recuerde que Jesús es la palabra. Juan 1:1 dice: en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y después, siguiendo en el capítulo 1, encontramos que la escritura nos enseña: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y está hablando de Jesús. Jesús es la palabra es Jesús. Pero aquí en Apocalipsis vemos que cuando el Señor Jesucristo viene para poner fin a la gran tribulación, para poner fin a la bestia, al falso profeta, al anticristo y a toda la depravación que habrá en los últimos tiempos, la cual ya existe hoy en día y ha aumentado en gran manera, dice: el Señor Jesucristo mismo vendrá, y dice, tiene un nombre, el cual es la palabra de Dios. Y podemos entender que desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, la palabra que salió de la boca de Dios, a la cual tú y yo tenemos acceso, representa a Jesucristo. Jesús es la palabra es Jesús. Ahora, me gustaría que me acompañaras ahora a ver algunos otros versículos muy sencillos que normalmente o que seguramente tú ya los conoces. Y están en Timoteo. Timoteo fue un discípulo fiel que no buscaba lo suyo propio, sino que buscaba el corazón de Dios, quería caminar en el propósito de Dios. Así lo describe Pablo. Dice el apóstol Pablo que buscando entre muchos, Timoteo era un siervo fiel, porque él no buscaba lo suyo propio, sino buscaba cumplir el propósito de Dios en su vida. Pero fíjese cómo dice Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada, es dada por Dios e inspirada por Dios. Bueno, déjeme replanteo, como dice en mi Biblia. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina, para redarguir, para corregir, para instrucción en justicia. 17.
para que el hombre de Dios, el cual es usted, el cual soy yo, y los cuales son todos aquellos que creen, dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente aparejado o preparado para toda buena obra. Para toda buena obra, la Escritura nos habla acerca de que cuando nuestros corazones abrazan y atesoran la palabra, y Dios está con nosotros, la manifestación de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de desear, nuestra manera de decidir, nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar, manifiestan delante de los demás que Dios está con nosotros. Hubo muchos hombres en la historia bíblica. Podría hablarte de Josué, podría hablarte de José el soñador, podría hablarte de Daniel el profeta, que tenían un espíritu excelente en su conducción. Es decir, no solo Dios estaba con ellos, pero permitía esa bendición que Dios les había dado, que sus manifestaciones delante de los ojos de los demás fueran excelentes. Tenían un espíritu excelente. Y no estoy hablando de que ellos tenían el espíritu de Dios en su interior. Su espíritu, ellos habían tenido ese compromiso y esa diligencia delante del Señor, que no eran perfectos como hombres, pero tenían un espíritu excelente. Tú y yo no somos perfectos como hombres, pero nuestro espíritu es perfecto. Y la palabra hace perfecto el camino. Y dice aquí que la escritura es necesaria, es útil para que el hombre de Dios, que eres tú y yo, seamos perfectos. ¿En dónde? En nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de decidir, de hablar. Ahora, no significa buscar ser perfectos en nuestras fuerzas para agradar a Dios. No, significa que la palabra en nuestras vidas nos va a causar tal impacto que no solo con nuestra boca hablando la palabra vamos a dar testimonio de que Jesús vive, sino también a través de nuestras acciones, de nuestros hechos. Y es muy importante que no menospreciemos ni tampoco juzguemos nuestras debilidades. No se trata de ello. Se trata de que si insistimos y permitimos que la palabra nos enseñe, nos instruya, nos corrija, nos redarguya, hay un propósito por el cual Dios nos entregó la palabra. ¿Y cuál es? Que seamos perfectos. Para que estemos enteramente listos para toda buena obra. Para que tengamos ese espíritu, podamos caminar en ese espíritu excelente de Cristo que mora en nosotros. Transformando nuestra mente, nuestras acciones, nuestro hablar, para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. No es una exigencia, es el resultado de involucrarnos con la palabra. De entender que no somos perfectos. Aquel que se considere perfecto, hay muchos que tenemos virtudes, tenemos muchas virtudes, pero a veces esas virtudes humanas son un obstáculo para nosotros. Porque aquel que se dice, que sabe que no es nada, ni es nadie, está completamente dispuesto y permite que la palabra de Dios empiece a venir a su vida. Está completamente dispuesto, siendo nada, considerándose nadie. Está plenamente listo y dispuesto para que Dios haga todo lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Que la palabra realmente forme el carácter de Cristo, un espíritu excelente en nosotros y que no haya obstáculos en nuestra vida. Pero no debemos preocuparnos por alcanzar. Tenemos por alcanzar esa altura. Tenemos que preocuparnos por la palabra. Tenemos que enfocarnos y la palabra, tenemos que creer que la palabra va a traer estos cambios sin esfuerzo en nuestras vidas. Pero es necesario
que entendamos que la palabra nos enseña, nos instruye, nos redarguye, nos corrige, porque Dios quiere que tú y yo seamos perfectos, preparados para toda buena obra. Por causa de la palabra, perfectos por fruto de la gracia, por fruto de la palabra de Dios en nuestras vidas. Ahora, ahí mismo en 2 Timoteo, pero en el capítulo 2, en el versículo 15, dice: estudia con diligencia, presentarte aprobado a Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Dice: estudia con diligencia, presentarte aprobado a Dios, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. A medida que tengamos relación con la palabra, tenemos que ir aprendiendo a trazar bien la palabra, a entender la palabra respecto al Evangelio de Jesús, respecto a la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario. Muchos cristianos han fallado en la fe, han frustrado sus vidas por muchos años, por mucho tiempo, por causa de no entender correctamente, discernir correctamente que la Escritura tenemos que verla. El Espíritu Santo nos la revela a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, su muerte y su resurrección. No podemos verla a través de los lentes de la ley. No podemos verla a través de los profetas del Antiguo Testamento. No podemos verla a través de las exigencias humanas. Tenemos que verla a través de la revelación que nos da el Espíritu, con la sabiduría del Espíritu, viendo a Jesús, porque Jesús es el centro, debe ser el centro de nuestras vidas, y viendo lo que Él hizo en su obra terminada y en su resurrección y vida. Y esto es muy importante porque la palabra del Señor tiene que ser discernida correctamente. Es dividida. Hay otra versión que dice dividida. Tenemos que dividir bien la palabra. ¿Qué es lo que corresponde a la ley? ¿Qué es lo que corresponde al nuevo pacto? ¿Y cómo podemos beneficiarnos de todo el aspecto del Antiguo Testamento, desde el Génesis, de los Evangelios? Muchos creen que por aprender y estudiar los Evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, ahí es donde están las enseñanzas gloriosas del Señor Jesús. Y yo no digo lo contrario. Pero hay que recordar que Jesús en Mateo, Marcos y Lucas, en su hablar y en su predicación, Él estaba bajo la ley de Moisés. Así es que aún Mateo, Marcos y Lucas, incluyendo algunas partes de Juan, tenemos que entenderlas a la luz del Evangelio de Jesucristo. ¿Y cuál es el Evangelio? Que Jesús vino, murió y resucitó. Y nos redimió, nos perdonó totalmente y nos hizo nuevos. Hay una maravillosa revelación de Dios para el hombre cuando entendemos que ya no somos los mismos. Por eso el Señor Jesucristo insiste en Juan, ahorita vamos a ver algo al respecto, de que ya no somos de este mundo, porque hay una nueva creación en nosotros. No solo el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo vino a nosotros, pero Dios creó un nuevo nacimiento, un nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad. El que entienda esto y entiende que somos uno con el Señor, puede entender todo lo demás. Bien, ahora, acompáñeme por favor. Habiendo hablado esto acerca de la palabra y habiendo hablado esto acerca de cómo la palabra nos instruye, pero debemos aprender a dividirla, a entenderla, a discernirla correctamente, porque Dios quiere que conozcamos, entendamos correctamente para creer correctamente la palabra. Lucas capítulo 7, y ahí simplemente vamos a tocar un versículo, pero le pongo en contexto. En Lucas capítulo 7, la escritura nos enseña que
Había un hombre que tenía un siervo que estaba muy enfermo. Este hombre era un centurión romano y le pide a Jesús que si puede sanar a su siervo. Y el Señor Jesús va de camino a su casa, pero antes de que Jesús llegue a su casa, el centurión manda decirle a Jesús que él no es digno, es decir, que el centurión no es digno de que Jesús pueda venir a su casa, pero que si Jesús da la palabra, su siervo sanará. Y después sabemos que este centurión explica, yo también hablo la palabra y le digo a este ven, y hablo la palabra y le digo a este ve y van, porque yo también soy hombre bajo autoridad que me dicen la palabra y hago de acuerdo a la palabra. Y aunque este hombre estaba hablando en términos humanos, pero en términos estrictamente militares, porque era un centurión, y usted sabe que los militares son muy disciplinados. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ningún soldado que quiere militar en la armada, por decirlo así, se envuelve en los negocios de la vida. Para ser un buen soldado, uno tiene que mantenerse en la disciplina. O un deportista, lo mismo. Si quiere tener éxito, tiene que mantenerse en la disciplina. Pues tú y yo fuimos llamados al glorioso y maravilloso evangelio de Jesucristo. Fuimos llamados a la misma, a la misma vocación del Señor Jesús. Y por eso, para caminar en esa vocación, que es para todos, no es para los más maduros, no, es para todo creyente, la vocación de Jesús. Lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 16 en adelante, que el apóstol Pablo estaba orando para que la iglesia, para que los creyentes pudieran tener un espíritu de revelación, para que pudiéramos entender cuál es la esperanza de su vocación, de la vocación de Jesús, la cual nos fue dada a ti y a mí también. Y no solo la vocación, sino las riquezas en gloria en Cristo Jesús, que es la herencia y el mismo poder que le levantó entre los muertos, que ahora mora en nosotros y que el Señor quiere que opere, se manifieste, que salga en nuestras vidas, a través de nuestras vidas. Bien, así es que, habiendo dicho esto, el Señor Jesucristo se maravilló de este centurión y el centurión le dijo, solo di la palabra. Y el siervo de aquel centurión en aquella misma hora fue sanado. El centurión le dice, solo di la palabra. Y podemos hablar mucho acerca de esta historia del centurión romano, de cómo Jesús se maravilló. Pero lo interesante de aquí es que Jesús mismo, en este capítulo de Lucas, en el versículo 7 dice, por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti, mas di la palabra, más dice, por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti, mas di la palabra y mi siervo será sano. Jesús dio la palabra y el siervo sanó. Ahora, en este mismo capítulo, al principio, en el versículo 3, dice, y cuando oyó de Jesús, envió a él los ancianos de los judíos, rogándole que viniesen a sanar a su siervo. Y cuando ellos vinieron a Jesús, le rogaron con diligencia, diciendo, porque es digno de concederle esto. Es decir, los judíos rogándole al Señor Jesús. Pero más allá de la palabra de los judíos, que seguramente los judíos de una manera genuina venían a pedir ayuda a favor del centurión, se quedó el Señor sorprendido cuando el centurión habló y dijo, solo di la palabra, Señor, y mi siervo sanará. Ahora, vámonos a Mateo capítulo 21.
Mateo capítulo 21. Y el Señor Jesús fue cuestionado acerca de con qué autoridad hacía las señales que hacía. Y Jesús les dijo, bueno, si ustedes me contestan lo que yo les voy a preguntar, les digo con qué autoridad hago estas cosas. Y habló acerca del bautismo de Juan el Bautista. Y les dijo a los fariseos, ¿de quién? ¿De los hombres o de Dios? Y aquellos fariseos, pensando, si decimos que es de Dios, nos van a decir, entonces, ¿por qué no creyeron? ¿O por qué no fueron bautizados? Y decimos, de los hombres, vamos a meter en problemas, porque Juan era muy querido entre los hombres. Entonces le respondieron a Jesús, no sabemos. Y Jesús dijo, entonces yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero una cosa es cierta, la palabra de Jesús, la palabra de Dios, tiene toda la autoridad. Tanta autoridad tiene la palabra que Dios dijo la palabra y Dios tiene que cumplir la palabra que dijo. Tanta autoridad tiene la palabra que Dios dijo la palabra y Él mismo como soberano, que no hay más alto que Él tiene que cumplir la misma palabra que dijo. Así es que imagínate la autoridad de la palabra de Dios. Estamos hablando de la palabra de Dios. Y en el versículo, estamos en Mateo 21, y fíjate cómo dice el versículo 28. Después de cosas, Jesús le dice, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y llegando el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo el hijo dijo, no quiero. Mas después, arrepentido, fue. El versículo 30. Y llegando el segundo, le dijo de la misma manera. Y el hijo aquel respondió, yo, Señor, voy, o yo iré. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad del Padre? Preguntó Jesús. Y los fariseos dicen, el primero. Jesús les dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras os van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Y los publicanos y las rameras creyeron. Vosotros habiendo visto esto, no os arrepentisteis después para creerle. Y es muy interesante cómo el Señor Jesucristo habla a los fariseos diciéndoles acerca de esta parábola. 2 hijos tenía un hombre y a uno dijo, ve a trabajar en la viña, y ya no quiero. Pero después cambió su manera de pensar y dijo, voy. Aquí el Señor Jesucristo está haciendo alusión, seguramente, a los pecadores. Porque los fariseos tenían un error muy manifiesto. Los fariseos se creían justos. Ellos en la parábola de la oveja perdida, ellos eran los 99 justos que quedaron. Y aquella oveja que se perdió eran los pecadores. Los fariseos representaban las 9 dracmas que no se perdieron. Y los pecadores representaban la dracma que se perdió. Los fariseos representaban el hijo que se quedó en casa, que nunca disfrutó de los bienes de su padre. Y los pecadores representaban al hijo pródigo. ¿Por qué? No porque realmente fueran justos. Pero ellos se consideraban justos, se creían justos. Habían manipulado la ley para sentir ese orgullo y en esa vanagloria de creerse justos. Así que, más allá de hablar de los que dicen que sí lo hago, pero no lo hago, porque no estamos hablando de los que se creen justos. Porque ese sería soberbia, sería orgullo, sería religiosa. Pero vamos a hablar de aquel que dice, no voy, ve a trabajar mi viña. Y dice, no voy, pero después arrepentido. Cambió su manera de pensar y entonces fue a trabajar la viña. Dicen, los fariseos, en contra suya. Dicen, el que cumplió la voluntad del Padre fue aquel que dijo no, después sí fue. Ahora, ¿cuál es la razón por la que él dijo que no, después fue? Porque escuchó la palabra de su padre pidiendo, ve a trabajar a mi viña. Escuchó la palabra de su padre diciendo, ve a trabajar a mi viña. Escuchó la palabra, no fue un deseo escondido del corazón del padre, sino el padre habló a sus hijos y les dijo, ve y trabaja en mi viña, ve y trabaja en mi viña. Una y otra vez el padre se dijo una vez a cada uno de sus hijos. Y los hijos lo dijo no, pero después fue. Y este es de quien queremos hablar. Porque este hijo que dijo que no y después fue, nos representa a ti y a mí. El no era cuando nosotros teníamos una actitud separada de Dios. El sí es cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Pero ese sí no está aún completo. Porque cuando dijimos sí, ese sí tiene que corresponder de acuerdo al corazón de Dios. Y la voluntad y el corazón de Dios están manifiestas a todo creyente nacido a través de la palabra. Y vamos a terminar leyendo Juan 17. Porque esto es muy importante para ti y para mí. Muy importante. Dice el capítulo 17 de Juan. En el versículo 20. El Señor Jesús ha tomado la cena, ha cenado la Pascua con sus discípulos y estaba orando al Padre. Y dice el versículo 20. Mas no ruego solamente por ellos. Jesús rogando y pidiendo al Padre que los discípulos fueran guardados del mal. Pero dice la Escritura, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos ellos sean uno, así como tú, oh Padre, eres mí y yo en ti, que también ellos en nosotros sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste yo a ellos, para que sean uno como también nosotros somos uno. Mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de por la palabra de ellos, para que todos ellos sean uno, así como tú, oh Padre, eres uno en mí. Y aquí el Señor Jesús está hablando por ti y por mí, porque dice, no ruego solo por los discípulos que diste, los 11, sino también por los que han de creer que somos tú y yo, y todos los que hemos ido por la palabra de ellos. Es decir, por las palabras que salieron de los discípulos a primeros convertidos, y de ti y de mí, que a través de la palabra, de los evangelios, a través de la palabra de los hechos, a través de las palabras escritas por el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Juan, etc. Tú y yo hemos creído en Jesús, porque Jesús es el. Así que, pero después dice, para que sean. Y hemos visto cómo en este mundo religioso, y no quiero de este mundo perdido, pero este mundo religioso, cada quien tratado de defender la doctrina, no ha traído una cosa más que división. Queriendo buscar agradar, queriendo buscar lo suyo propio, el apóstol Pablo describe a Timoteo como alguien que quería hacer la voluntad de Dios. Y ahí es a Timoteo a quien le indica acerca de la palabra, los versículos que leímos. Así es que es predicando la palabra,
como bendición de lo que Dios hay en nosotros. Es predicando la palabra, enseñando la palabra, compartiendo la palabra. ¿Para quién? ¿Para mí? No, para mí y para ti. Para todos. Necesitamos predicar, compartir la palabra con otros para que crean en Jesús. Y compartiendo la palabra, sin buscar nuestros propios intereses, se manifiesta un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo espíritu, una sola unión, un solo movimiento, un solo evangelio. Pero el diablo quiere las malinterpretar y sembrar engaño, mentira, ambición, ambigüedad, orgullo, vanagloria, aún en la vida de los creyentes. Para que más allá de predicar la palabra, se busquen otros propósitos, otros objetivos. Pero eso es la palabra, predicar la palabra, predicar a Jesús y predicar el evangelio, que va a traer nuestras vidas a un fuego, a un amor genuino, a una fe genuina, que se sobreponga aún de nuestros propios intereses. Aquel que piensa en sus propios intereses, sembrado la palabra adecuadamente en su corazón. Aquel que pone sus propios intereses, adecuadamente en incredulidad. Pero hemos hablado que tenemos que proteger la palabra, sembrar la palabra, más vivir por la palabra y no permitir que sea intoxicada, que sea obstaculizada por la falta de entendimiento, por el sucumbir a la palabra o dejar de obedecer la palabra por causa de la crítica, o dejar de leer la palabra o predicar la palabra por causa de la incredulidad. Si yo digo en el nombre de Jesús que empieces a compartir con otros, quizá a lo mejor tú fuiste llamado a compartir con los niños, o con los jóvenes, o con los adultos de media edad, o con demonios, o con las gentes de edad mayor, pero empieza a compartir la palabra. Comparte lo que ha sido implantado en tu corazón. Empieza a no buscar los intereses de los demás. Hay mucha gente que busca sus propios intereses. Tú no debes simpatizar con los sentimientos y con los intereses de los demás. Pero tú puedes compartir todo lo que has recibido y lo que ha sido implantado en ti. Es tan importante. Es tan importante. Jesús viene pronto y es tan importante que tú y yo hagamos el trabajo que el Señor Jesús nos mandó hacer. Predicar su palabra, enseñar su palabra, enseñar su palabra. Y si tú no te sientes aún listo, a gusto del todo, empieza con pequeñas dosis. Podemos apoyarte, asociarnos. Es importante que siempre estemos asociados con personas de la misma fe, pero podemos apoyarte. Puedes invitarlos aquí, pero es importante que si tú invitas a alguien, tú mantengas ese contacto y compartiendo la palabra y animándole no de manera sentimental, no de manera con proverbios chinos, ni con palmadita en la mano, con la palabra. Recuerda, Jesús no fue a visitar a Juan el Bautista a la cárcel para darle una palmadita en la mano o para liberarlo. Jesús manifestó la palabra, predicó la palabra y mandó decir a Juan: esto es lo que está sucediendo. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Para que Juan recordara la palabra que había entendido en toda su preparación antes de predicar y de pregonar el camino del Señor. Gracias, Señor, por tu amor incondicional, porque tú nos has amado. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque eres el verbo de Dios, el verbo que vino y que muere en nosotros, pero el que vendrá y nos llevará. Gracias, Señor Jesús. Somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Gracias por la oportunidad que nos das de más de la abundancia de tu gracia y del regalo de justicia de manera diaria, Señor, día con día, segundo tras segundo, minuto tras minuto, para poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones a todos. Nos vemos a la noche. Ahí están. Hola, hola. A ver, abre tu teléfono, Miriam. Se me hace que me corté. Hazte para allá. No sé dónde está mi teléfono. Ah, ¿este niño cortó el internet o qué? Sí. ¿Por qué? No sé, no hablarlo con él. ¿Por qué? Está enojado porque van a ir. ¿Cortó el internet? No, pues ya no, pues ya qué. ¿Por qué no esperan a llegar, Miriam? Llegas pitando. ¿Estaba ladrando este o qué? ¿Y por qué no lo metiste, Manuel? ¿Qué? El Iris. ¿Sabía que estaban ladrando? ¿Qué? Oye, no se puede jugar, oye. Ah, o sea, no es importante pasarse la tipo de bingo que está loca, que yo pueda dormir bien. Porque tengo todo el programa haciendo chingaderas de trabajo. La computadora, tú la saco. Llevo 4 horas dormido apenas. ¿Cómo que fue lo que pasó? ¿Se pierde para el ladre? Manuel, tienes que meterlo tú desde las 7 a las 6 de la tarde. Es que lo sacaron y ya no lo explico. Ay, o sea, no pasa nada por eso. Todavía vas a tener que material de aquí hasta las 7 porque van a estar aquí así con sus ojos. Por favor, no hagas eso. No aquí. No me importa. Por favor, no hagas ruido. Por eso. No me importa.